por ejemplo, ¿no? Que tanto bajó el nivel desde la posición 1 hasta la posición. Y hacer algunas simplificaciones, pero la resolución de ese ejercicio lo publicaré en la parte del recurso, en su apartado de la tarea al día de hoy, para que ustedes lo revisen, una reescripción del mismo. La idea es comprender la forma de la resolución del ejercicio, ¿sí? Porque recuerden que, bueno, realmente la mayoría de los que van teniendo cierto grado de dificultad están involucrados, pues tanto se involucran otros procesos de la física en ese ejercicio. Es ahí donde, bueno, tenemos que también echar mano de nuestros apuntes de las clases de física, etcétera, para dar una comprensión mayor y hacer un planteamiento en la resolución del ejercicio. Bien, entonces por ese lado, bueno, vamos a dejar ese ejercicio pendiente para analizar de manera adecuada. Y bueno, por otro lado, pues vamos a compartir unos archivos para poder darle continuación a lo que es la segunda temática de los líquidos. Permítanme un segundo. Bueno, la clase anterior estuvimos por ahí revisando los métodos para describir un flujo. Habíamos revisado que tenemos, uno es el método euleriano y el otro el método Lagrange. Y habíamos acordado que el método euleriano es el que nosotros era como al menos en esto. Después de esto, pues viene lo que es un tema que es propiamente el de hoy, que es el concepto de línea de corriente, trayectoria y tubo de flujo. En este caso vamos a tomar en cuenta esta figura y se supone que en un instante t se conoce el campo de velocidades B. Ustedes ya saben que ese campo de velocidades puede tener una variación en las tres direcciones de un sistema de coordenadas tridimensional. Es decir, podemos tener una componente de la velocidad en dirección X, otra en dirección Y y finalmente otro en dirección. Además, puede cambiar, ¿no? Respecto del tiempo. Entonces, bueno, aquí en esta figura, que es la figura 310 de su libro, podemos observar en un sistema de referencia tridimensional trayectorias de flujo. Observemos la trayectoria que está en la parte superior y que considera una trayectoria que va desde el punto 1, ¿sí? Y que va adquiriendo en diferentes puntos. Por ejemplo, en el punto 2 tiene el punto 3 tiene una velocidad 2, perdón. Luego pasa a la velocidad 3, etcétera. Y este 5 al 4 y finalmente tiene una velocidad 5 ya en la parte final. ¿Qué quiere decir? Que va cambiando su campo y como tiene obviamente diferente orientación, el vector, pues obviamente las componentes de la velocidad también van a tener un cambio. Y para el que está en la parte superior se le llama línea de corriente para el instante t igual con t0, ¿no? En la parte inferior tenemos otra trayectoria de la partícula y observemos que tenemos un tiempo t0, t1 y el valor de t1 va a ser igual a t0 más delta t. Es decir, la trayectoria que está en la parte inferior diferente. En este caso se está manejando un cambio en los tiempos más delta t, t su índice 2 es igual a t su índice 1 más, perdón, t0 más 2 delta t, etc. Entonces,
La trayectoria de una partícula también tiene que considerarse que está involucrado, porque obviamente, dependiendo de la velocidad, se va a involucrar un tiempo que es el tiempo de desplazamiento. Recuerden que la velocidad es la razón de cambio de la velocidad, perdón, de la distancia respecto del tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces aquí es donde se involucran estas dos gráficas. Arriba nos indica las trayectorias y la velocidad que va adquiriendo en cada punto. Y en la gráfica de abajo nos está indicando los tiempos, en este caso involucrados, para poder desplazarse de un punto a otro y la velocidad que va adquiriendo en ese. Y en este caso, como concepto, en sus notas nos dice que se define como línea de flujo o de corriente toda línea trazada idealmente interior, de manera que la tangente en cada uno de sus puntos proporcione velocidad correspondiente al punto mismo, es decir, en la figura 3.10 que acabamos de revisar. Con la excepción de eventuales puntos singulares, no existe posibilidad de líneas de corriente, pues ello significaría que en el punto de intersección existieran dos vectores de velocidad distintos. Se observa que se refiere a las condiciones de un no permanente en un instante particular. Que un flujo no, que es cuando la altura de flujo, velocidad de flujo, en este caso, tienen un cambio. Muy bien, entonces dice, al cambiar de un instante a otro la configuración de la línea de corriente será por supuesto distinta. Con el punto de vista euleriano se obtienen una serie de líneas de corriente dentro del flujo para diferentes tiempos, ¿no? Bien, entonces, para este caso de un flujo, no permanente, hay respecto del tiempo de esas características del flujo. Tenemos aquí la figura 311 que eh, se refiere ahora observemos la figura y en un sistema coordenado tridimensional X, Y, Z. Tenemos en la parte superior un conjunto de líneas que son trayectorias de flujo, líneas de corriente, ¿sí? Y se tiene en un punto determinado un valor de S. DS es una distancia, ¿sí? DS como una trayectoria diferencial, o una orientación en sentido del movimiento de la partícula del flujo. Y en ese entonces tiene de manera tangencial se tiene bien definido una curva C que puede tener diferentes formas. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos una especie como un volumen cilíndrico. Podemos tener un conjunto de líneas de corrientes agrupadas eh, de manera que formen un volumen tipo cilíndrico que está conformada por un conjunto de líneas de corriente que pueden tener un patrón de velocidades también diferente. Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, dice, se considera ahora dentro del flujo cualquiera de las figuras 3.11, ¿no? Que acabamos de aquí de revisar. Entre paréntesis, que no sea línea de corriente y las líneas de corriente que pasan por cada punto de esa curva, si la totalidad de estas líneas están contenidas en una superficie que se denomina la superficie de flujo o de corriente.
Dice, si la curva C es cerrada, la superficie de corriente formada adquiere el nombre de un tubo de flujo y el volumen encerrado por esta superficie, el de vena líquida. En este caso, pues, ese volumen encerrado que le llaman vena líquida, asuman que ustedes están observando y que pueden observar cómo se va moviendo las diferentes partículas de un flujo, asumiendo que pueden agregarle un pequeño colorante, ¿no? Y se puede ver las trayectorias. Esas trayectorias obviamente son las líneas de corriente. Entonces, tomando en cuenta estos conceptos, ¿sí? Tubo de flujo y el de volumen, en este caso, lo que es si la trayectoria de una partícula es la línea que une los puntos de posición sucesivamente ocupados por dicha partícula en el transcurrir del tiempo, según la figura 3.10 que ya habíamos revisado, y las ecuaciones diferenciales de la trayectoria son diferencial de x entre su velocidad, que es la velocidad en dirección x, obviamente depende de x, y, z y del tiempo, es igual a dy entre la componente de la velocidad en y, dependiente de x, y, z, y esto es igual a dz entre la componente de la velocidad en dirección, que depende de x, y, z y del tiempo. Esa es la ecuación 3.10. Dice, este concepto corresponde al tratamiento bajo el punto de vista lagrangiano. Dice, si el flujo es permanente, las líneas de corriente coinciden con las. Bien, en este caso, como ustedes saben, en la mayoría de las simplificaciones que se hacen en los diferentes análisis, y más que nada en los escenarios de análisis de trayectorias de flujo, siempre vamos a tener por ahí las pues, que el flujo es incomprensible, obviamente que la densidad es constante, etcétera, ¿no? En este caso, se asume así para el punto de vista lagrangiano, el flujo es permanente. Siguiente, ¿qué es lo que sucede? Las características del flujo respecto del tiempo no cambian. Y entonces voy a compartirles el siguiente archivo para darle continuación a esta lectura, ¿no? Tomando en cuenta los anteriores conceptos, ahora vamos a revisar lo que corresponde al concepto de gasto caudal. En la figura 3.13, un elemento diferencial de A de la superficie es delimitada por la curva C y que contiene al punto cualquiera P se puede representar por el vector diferencial de superficie dA igual a dA por el vector N, que es un vector que está representando la dirección de A. En este caso, la figura 3 tenemos visualización y observemos que tenemos una superficie S revisada, una curva. A través de esa superficie se puede ver aquí un escenario donde hay un volumen de flujo, ¿sí? Que para el análisis se va a manejar solamente un volumen de control, el cual va a estar considerado ese volumen de flujo que es un volumen, una longitud diferencial. Y vamos a considerar que tiene en un punto de interés P, el vector N, que es el vector normal, que está dándole la dirección al valor de A, que es el área de paso por donde va pasando las diferentes líneas de flujo. Desde ese mismo punto, aquí se puede en ese mismo punto. Bien, entonces, tomando en cuenta esta figura, eh, aquí nos dice el motor unitario normal a la superficie en el punto P, en motivos de convención. Bien, dice la velocidad V que corresponde al punto P tiene en general una dirección
distinta a la de en un intervalo dt. El volumen de fluido que atraviesa el elemento de superficie de A queda determinado por el producto escalar de dos vectores. El diferencial de arco de S y el vector diferencial de superficie de A. Entonces, con C es igual. Bueno, por otro lado, ustedes saben que ¿a qué cosa es igual la velocidad, jóvenes? Es la razón de cambio de la distancia respecto del tiempo, ¿no? Entonces, si despejan la distancia, pues queda la velocidad por el tiempo. Es exactamente lo que está aquí representado en términos diferenciales. Dice el volumen de fluido que pasa a el diferencial volumen es igual a ds, que es la longitud de nuestro volumen de control, por dA, que es el área, ¿no? Pero que ds, ¿a qué cosa es igual, jóvenes? Ds es igual a b por dt. Entonces, si se sustituye, nos va a quedar aquí b por dA y por dt, ¿sí? Esto corresponde de nuestro es el diferencial de volumen, ¿sí? Dice, el flujo de volumen a través de toda la superficie queda definido por la siguiente ecuación. Q es igual a la razón de cambio del volumen respecto del tiempo. A eso le llamamos flujo, estando un volumen por unidad. Y es igual a que, jóvenes, simplemente se va a hacer a toda la suma sobre todo el área de el producto de B por diferencial de A, recordando que el dB en sí es ds por A, ¿sí? Entonces aquí se sustituye, se maneja es la integral de toda la velocidad por dA, ¿sí? Pero tomando en cuenta que aquí tenemos el valor de dB, ¿no? Diferencial. Entonces, si lo vamos a sumar de todo un volumen definido, pues va a ser obviamente la suma diferencial de A, ¿no? El dt, ¿sí? Pasa dividiendo el dB para que se maneje como flujo de volumen, ¿sí? Y ese flujo de volumen está denotado por la letra Q. Muy bien, entonces, dice, tú por unidad de tiempo a la -1. Dice, este de volumen se conoce como gasto o dice, si en un flujo la superficie se escoge de modo que las líneas de corriente sean normales a ella, en cada punto de la ecuación 311, el gasto se puede calcular de la manera siguiente. En este caso, las líneas de corriente son ortogonales al área, a diferencial de A, ¿sí? Por lo tanto, el caudal Q está definido como la integral doble sobre todo el área de B por diferencial de A, ¿sí? Muy bien, es la ecuación 312 y se llama velocidad media a través de la superficie S de área A al promedio calculado así, es decir, la velocidad media va a ser igual al caudal Q, que está definido como la integral doble sobre todo el área de B por diferencial de A entre el área total. Pero la integral sabemos que está denotada por la letra Q, por lo tanto, la velocidad media está definida como el caudal entre... Bien, esta es una de las ecuaciones más comunes que vamos a aplicar aquí en nuestro curso, jóvenes. Siempre vamos a estar de una velocidad. Normalmente para la mayoría de los ejercicios, velocidades instantáneas que también son importantes de manejar, lo que se indique en algún ejercicio, entonces consideraremos una velocidad instantánea, dado de que pudiera tener una variación respecto del tiempo. Pero si manejamos un flujo permanente, jóvenes, recuerden que cuando hay un flujo permanente, la velocidad no cambia respecto del tiempo, ¿sí? Entonces,
es por eso que se hace válido hablar de que la velocidad media es igual a que es Q mayúscula entre el área total. Muy bien, dice, y equivale a suponer que la velocidad se distribuye uniformemente sobre toda la superficie con un valor constante y en dirección perpendicular a la misma. Aquí también se asume que nuestro perfil de velocidades es constante. Recuerden que normalmente no es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de un tubo, las partículas que se desplazan por cuestiones de rozamiento, de fricción, van a tener una velocidad menor y en la parte del centro, las líneas de corriente van a tener una velocidad mayor. De tal manera que no es constante. Sin embargo, al manejar una velocidad media, se asume que ese perfil, que normalmente tiene una forma parabólica, se convierte en un perfil vertical, sí, pero eso vamos a ver también más adelante, que implica cometer ciertos errores en esos valores de velocidad. Bueno, pero bueno, en este caso, si manejaríamos el valor de la velocidad media, el caudal entre el área, o bien el caudal es igual a la velocidad por el área. Bien, tomando en cuenta estos conceptos, ahora es importante aplicarlos a un ejercicio que sea ilustrativo, ¿no? Entonces, vamos a revisar el siguiente ejercicio. Bueno, aquí tenemos unas notas donde habla de la secta, pero como un punto antecedente, vamos a revisar el ejercicio que les había yo comentado, ¿no? Dice, en este apartado se abordará lo que corresponde a la aplicación de las ecuaciones y energía, considerando las versiones deducidas, asumiendo que, inciso A, el flujo es incompresible y, es decir, la densidad es constante y el peso específico también es constante. Inciso B, el flujo es uniforme y permanente. Entonces, es a una vena líquida, ya lo habíamos comentado, ¿no? Aquí tenemos una vena líquida que tiene una longitud L y en la sección 1 tenemos una densidad ρ que es constante, una velocidad 1 y un área A1. Ya en la sección 2 tenemos una velocidad y un área 2 y tenemos ahí las líneas de corriente. Dice, en un escenario que contiene un conjunto de líneas de corriente de peso específico, donde el concepto de flujo caudal, gasto, se define como, esto es lo que acabamos de ver, jóvenes, el caudal es igual a la velocidad por el. Tenemos el ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a revisar este ejercicio. El enunciado nos dice que se tiene un tanque de radio R igual con 2 metros y altura H igual con 6 metros. Se pretende llenar con una serie de mangueras. Si una manguera de diámetro, una pulgada, descarga un flujo con una velocidad de 1.2 metros sobre segundo, piden determine el número de mangueras necesario para llenar el tanque en 45 minutos. Por la solución vamos a ilustrar, ¿no? Tenemos nuestro tanque, el tanque tiene un diámetro de 4 y tiene una altura de. Se pretende llenar con una serie de mangueras, sabiendo que cada de descarga de 1.2 y su diámetro es de 1 pulgada, ¿sí? Muy bien, entonces, dice, en este caso, el volumen a descargar en 40, el volumen va a ser igual al área del tanque por su altura, ¿sí?
el área es pi por diámetro al cuadrado en 4 y por h. Si sustituimos valores, vamos a tener que la velocidad es igual a pi por el diámetro es 4 al cuadrado entre 4 y por h que vale 6 metros. Bien, al hacer operaciones, se 4 libras quedaría 4 por pi y por 6, que sería igual a 6 por 4, sería 24 por pi, ¿no? Esto nos da un valor de 75 puntos. Ese sería el volumen que está considerado como la capacidad máxima, ¿no?, de almacenamiento en el tanque y que se debe de proveer durante 45 minutos máximo con una serie de mangueras, ¿no? Bien, entonces dice, por lo tanto, el caudal total está definido como el caudal es igual a la velocidad por el área, ¿sí? En este caso, obviamente, es una velocidad media por el área, de donde va a circular, ¿no?, las líneas de corriente. Y si despejamos, o bien sabemos que caudal es considerado también como el volumen, entre el tiempo, ¿sí? Y considerando el segundo enfoque, ¿por qué lo consideramos? Porque ya conocemos y conocemos el tiempo para descargar ese volumen en el tanque. Bien, entonces aquí podemos decir que el caudal total es igual al volumen, que ya lo hemos calculado, que es de 75.398. Entre el tiempo, como sabemos, son 45 minutos, vamos a manejarlo en segundos. 45 por 60. Y al hacer la operación, esto nos da un valor de 0.027925 metros cúbicos sobre segundo. Si esto lo transformamos a unidades de litros sobre segundo, pues obviamente hay que multiplicar por 1000 y esto nos da un valor de 27.925 litros sobre segundo. Ese sería el caudal que ha de trabajar para ese tanque durante 45. Muy bien, pero vamos a ver cuántas mangueras con las especificaciones que nos suficientes suministrar calcular. El caudal que descarga la manguera es el caudal de la manguera, obviamente es la velocidad media de la manguera por el área de la misma. El valor del de 1.2 y el área de la manguera, considerando un diámetro de 1 pulgada, sería pi por el diámetro, obviamente en metros es 0.0254 metros al cuadrado y entre cuadrados. Al hacer la operación nos da un caudal de 0.30608 metros cúbicos sobre segundo, o bien si lo multiplicamos por 1000 es igual a 0.608 litros. Una sola manguera, jóvenes, una sola manguera. ¿Sí? Para conocer el número de mangueras necesario, se divide el caudal total, uso entre el caudal de una manguera, es decir, 0.02725 metros cúbicos sobre segundo, que es el caudal total, sí, que se requiere para 45 minutos, el caudal que maneja una sola manguera. Bien, al hacer la división nos da un valor de 40. En este caso, pues, de manera práctica no se pueden manejar decimales, ¿no?, en accesorios como de conducción, como son. Por lo tanto, tenemos que decidir si manejamos el valor inmediato entero, inferior o superior, ¿sí? Se redondea al número inmediato. Vamos a manejar 45 mangueras y se ajusta el tiempo de llenado, por lo que si se manejan 45 mangueras, el caudal total va a ser 45
por 0.30608 metros cúbicos sobre. Esto da un valor de 0.02736 metros cúbicos sobre segundo, que corresponde al volumen total entre el tiempo. En este caso, como se ajustó el número de mangueras, también el tiempo se va a tener que ajustar. El volumen ese no cambia, es 75.398 metros cúbicos y T, que es el tiempo, es el que sí se va a ajustar. Por lo tanto, se deja como una variable y como se conoce el caudal total, pues se despeja el valor de T. En este caso va a ser igual al caudal total, que es 75, perdón, el volumen, que es 75.398 entre el caudal total, que es 0.2736 metros cúbicos sobre segundo. Al hacer las operaciones, el valor de T, que es el tiempo, nos da de 2.755.77 segundos. Si lo dividimos entre 60, nos da un tiempo de 45.93 minutos. En este caso, ya no son 45 minutos, son prácticamente 46 minutos, se tarda un poco más, pero porque se utilizaron 45 mangueras. Si hubiéramos utilizado 46, a lo mejor se reduce el tiempo a un poquito menos. Pues entonces, este ejercicio es prácticamente ilustrativo del caudal como Q igual al producto de la media por el área, o bien al flujo de volumen, que es el volumen entre el tiempo. Bien, no sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto de este ejercicio, jóvenes, algo que quieran comentar. Se ve relativamente sencillo, ¿no? Muy bien. Ahora, tomando en cuenta ya estos conceptos que son los que nos permiten el tema de cinemática de los líquidos, vamos a revisar de Gilberto Sotelo estos conceptos que ya lo hemos revisado, ¿no? Bueno, aquí en su libro, bien, los dos libros, ya los he visto desde la clase, y lo que hemos visto el día de hoy, que es el apartado 3.6, que son conceptos de línea de corriente, trayectoria y tubo de flujo, y luego nos metimos con lo que es el concepto de flujo penal líquida, ¿sí? Y después de esto viene aquí el concepto de gasto caudal, que viene aquí definido en la página, en la página 103. Aquí viene la figura 3.13 que ya habíamos comentado, ¿sí? Y después viene aquí algunos ejercicios, ¿sí? En este caso, podemos revisar, ¿sí? Un concepto más, que es el de función de corriente, que pues normalmente no se requiere, ¿no? Para hacer los cálculos básicos, ¿no? Hidráulica, pero sí debemos de comprender para poder más que nada hacer el trazado de y líneas equipotenciales, es decir, son líneas que están representando el mismo potencial hidráulico en un escenario. Además tenemos aquí un pequeño ejercicio, así que vamos a revisarlo, ¿no? Es el ejercicio que viene aquí del problema. Nos dice, en la descarga de la compuerta mostrada en la figura 3.14, las velocidades del agua medidas en la sección de las magnitudes y direcciones indicadas. La compuerta tiene 3 metros de ancho y su abertura es de 1.5 metros. En forma aproximada, el gasto total en metro cúbico sobre segundo. En forma aproximada, ¿no? ¿Por qué lo dicen en forma aproximada? Vamos a ver la figura 3.14 que está aquí del lado derecho. Y vamos a revisar, tenemos una compu y observen
bueno, no, el paso del agua se va generando una curvatura en el perfil de flujo, ¿no? Tenemos exactamente en la entrada una abertura de 1.5 metros. Tenemos unas líneas de corriente que nos están indicando, ¿no? Este, para cada línea hay un ángulo de abajo hacia arriba es 2 grados, 8, 16, 22 y 20. Marcando teta es un ángulo respecto de la horizontal. Y nos está dando por aquí intervalos de abertura para este valor de velocidad en metros sobre. Tenemos 0.15 metros, que es desde el borde superior de la compuerta, donde está el primer vector de velocidad, que es de 3 metros sobre segundo. Luego, entre el vector de 3 y el vector de 3.6 está un intervalo de 0.3 metros de abertura. Luego hay entre el vector de 3.6 y de 3.3 hay una abertura de 0.3 metros. Entre el vector de punto es de 0.30 metros. Luego hay otro más bien baja la velocidad de 3 a 2. Y hay un intervalo de abertura de 0.3 finalmente de 0.10. Para cada uno de esos vectores de velocidad tienen un ángulo de inclinación respecto de la horizontal. Y aquí del lado derecho lo que se observa es un perfil de velocidades que está en función de un ángulo teta, ¿sí? Que en este caso B es igual a B por E de teta, ¿sí? Bien, y eso está en función de obviamente la inclinación del vector. Sí, y haciendo la suma de todo esto, que lo que sucede, Q es igual a 3 por la integral de la velocidad, de la componente de la velocidad en dirección X por diferencial. En este caso se está asumiendo un ancho unario, ¿no? Por eso manejan de Y, ¿sí? Y bueno, tomando en cuenta ese perfil, ahora vamos a regresar aquí a lo que dice nuestro enunciado, en la parte de solución. Dice, el gasto puede calcularse como, como primera aproximación multiplicando por delta n aproximadamente igual a delta y. Dice, por el coseno de teta y sumando los valores resultantes de delta. Por tanto, el gasto por unidad de ancho de compuerta esto es lo que les comentaba, jóvenes, y como nos estamos manejando una unidad de ancho, se va a multiplicar la velocidad por delta y. En este caso, se tendría que manejar la velocidad por el área, pero el área es 1 por delta y porque es un ancho unitario, ¿no? Y entonces el caudal Q es la suma de delta Q igual a la suma de los productos de la velocidad por delta N. En este caso sabemos que delta N de aquí de la delta N es igual a delta Y por el coseno de teta, ¿sí? Como va cambiando el ángulo de inclinación, pues obviamente delta Y son los intervalos de abertura que se están dando y coseno de teta va cambiando de valor porque en los ángulos. Y es lo que se sustituye aquí. Va a ser el primero es 3 por este, que es la velocidad por 0.3 más 3.6 por punto 3 por el 3.3 por punto 3 por el coseno de 16 grados más nuevamente sería 3 más 2.4 el coseno por punto 30 y coseno de 2 grados. En este caso, tenemos el 2.4
se multiplica por 0.3 y por coseno de 2 grados. Lo que lo está manejando por 0.3 debería ser por 0.15, ¿no, jóvenes? Pero lo está asumiendo que en la compuerta hay otro valor de 0.15. Que no reflejaron el valor de 2.4, ¿no? Pero les faltó ahí, ¿sí? El 2.4. Y aquí lo están considerando así, ¿no? Sería el 2.4, el delta H es de 15, pero como son dos valores, lo multiplica por 0.30, ¿no? Pues ya la suma de todo esto nos da un caudal Q de 4.3585 metros cúbicos por un metro de año. Bien, total va a ser 3 por 4.3585. En este caso es igual a 13.076 metros cúbicos sobre segundo. ¿De dónde salió ese 3, jóvenes? Bueno, salió de acá del análisis del perfil de velocidades, ¿sí? Donde el caudal total es igual a 3 por la suma por diferencial de Y, ¿sí? Eso sale de sumar aquí los componentes de velocidad en dirección X. Eh, y como está en función de la componente en X, simplemente le dio por 3, ¿no? Entonces dio ese valor 13.076 metros cúbicos sobre segundo. En este caso, bueno, la compuerta tiene 3 metros de ancho y su abertura es de 1.5. Entonces aquí es como el Q minúscula es por un metro de ancho, el caudal total es multiplicado por el ancho. Por eso aquí ya el total se multiplica por 3, ¿no? Muy bien, entonces, continuando con las notas, dice, puesto que B por Y por el coseno de pues un X, pues el cálculo anterior no es más que una aproximación de la integral U igual a 3 por la integral de Bx por dy, por lo cual si se dibujan las componentes horizontales de los vectores, se indica en la figura 3.14, el área limitada por la curva obtenida multiplicada por el ancho de 3 metros de la compuerta, más preciso, de la ecuación 3.13, la velocidad media en la sección vale. La velocidad, de acuerdo con el concepto que ya hemos revisado, lo hemos calculado, es 13.076 metros cúbicos sobre segundo, y es el ancho, que es 3 metros, por la abertura, que es 1.5. Y les da una velocidad media de 2.906 metros. Es la solución de este ejercicio, jóvenes. Vale la pena darle una revisada final a este ejercicio 3.7, que está sencillo, pero pues nos ilustra también la aplicación de lo que es la ecuación de gasto o caudal. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Entonces, bueno, respecto a estas notas, eso era lo que me faltaba de comentar para finiquitar este punto, ¿sí? Y algo más que quieran comentar, jóvenes. Estos archivos están en su blog de notas, en su clase 9, apuntes de la clase 9, para que puedan ustedes, al inicio de la clase, que quedaría la revisión de su ejercicio 1 de la tarea que me entregaron el día de ayer. Entonces, más tarde, publicaré una tarea y
en el apartado del curso, se le da la resolución al ejercicio 1 y ustedes lo puedan dar. Además de publicar por ahí un par de ejercicios en su libro de Gilberto Sotelo, que también compartiré el recurso para que ustedes lo puedan revisar. Bien. Bueno, en este caso, para no dejar eh, iniciado el siguiente tema que corresponde a déjenme compartir un archivo desde Teams para poder generar mi lista en la plataforma. Entonces, permítanme un segundo. Bien, de un segundo voy a generar mi lista de asistencia. Ok. Disculpe, profesor. Bueno, chequen ahorita en los archivos y vi que, bueno, están como no insertados los archivos que Sí, jóvenes, hay un archivo que no se pudo cargar bien, pero pues también de estos mismos archivos en la parte de su canal general hay de una que se llama clase 9. Esa carpeta contiene estos archivos que acabamos de ver. Y entonces, esto es porque, bueno, normalmente Teams llega a tener algunos problemas, ¿no? Cuando se tienen algunos archivos un poco pesados, no los llega a cargar bien. Y luego, si el flujo de internet está por ahí, no lo llega a cargar y se ve esa parte que ustedes me comentan, ¿no? Entonces, de todas maneras, se logró cargar ahí bien lo de su canal general. Sí, denme un segundo, es quien lo comparto para que lo puedan ver ustedes desde allí. Permítanme un segundo. A ver, lo voy a compartir. Sería compartir desde el escritorio. De ahí me voy a ir a Teams. Ok, ¿ustedes están viendo esta parte, jóvenes? ¿Se alcanzan a ver la pantalla de su equipo de hidráulica? Ya sigo. Ok. Bueno, aquí en su, eh, y aquí ya aparece la carpeta, a clase se llama nada más, ¿sí? Entonces,